Como les decía hace un ratito, le estoy comentando de algunos procesos de transporte que aparecen en el aparato digestivo, ¿sí? Eh, la formación de ácido clorhídrico, después la vamos a estudiar en transporte, digamos, con más detenimiento a todo esto, pero es para que vean eh, de qué manera se aplica un tema biológico a la parte corporal, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista funcional. Entonces estábamos viendo la formación del ácido clorhídrico por parte de las células parietales del estómago, ¿sí? Ya vieron que hay una serie de transportadores que van a tener que trabajar para poder fabricarse ese ácido clorhídrico. No es simplemente llevar el protón y el cloruro. Hay toda una serie de transportadores que si alguno de ellos llega a fallar, traería como consecuencia un freno en la producción de ese ácido, ¿sí? Lo cual obviamente va a hacer que al no tener el ácido, el estómago no pueda cumplir con su tarea desde el punto de vista de neutralizar a esos agentes bacterianos y demás a ese nivel, ¿sí? O sea que es importante, fíjense cómo cada uno de los eslabones de ese proceso son importantes para que todo el fenómeno pueda ocurrir. Si se altera un eslabón en la cadena, uno de los pasos de todo este proceso, ya el proceso se te queda alterado funcionalmente. Entonces, eso es lo que quiero tratar de mostrarles. Todos los procesos biológicos son la mayoría de las veces de esta manera, ¿sí? Ocurren con una serie de pasos y si vos interrumpís uno de esos pasos, probablemente alteres todo el proceso, porque generás como un freno en el correcto flujo de esas reacciones químicas que hacen que no se pueda realizar de manera correcta lo que se tiene que realizar. ¿Sí? Bien, apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, a nivel del estómago, la formación del ácido clorhídrico. Una vez que los nutrientes pasan hacia el intestino delgado, en el intestino delgado se tiene que producir la absorción de los nutrientes. ¿Sí? Probablemente se estén preguntando por qué yo estoy explicando todo esto y me salí de lo que estábamos hablando de sonula occludens. Ya les voy a concluir la idea a partir de todas estas explicaciones, ¿sí? Bien, a nivel intestinal, cuando los nutrientes llegan a nivel del intestino, ¿sí? Se supone que ese procesamiento que van sufriendo los alimentos para ir achicándolos a nivel del intestino delgado es donde se logra destruir al máximo los nutrientes y es en este lugar donde se van a empezar a hacer aprovechamiento, va a poder absorberse esos nutrientes para después trasladarlos a la sangre, como ustedes ya saben, y de esa manera distribuirlos a esos nutrientes mediante la sangre por todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Continuamente se están viviendo situaciones de equilibrio y desequilibrio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a encargar de mantener estables todos esos procesos, ¿sí? Lo más equilibrado posible. Pero fíjense cómo es, todo proceso es muy susceptible a alterarse si alteramos uno simplemente de los pasos de todos estos procesos, ¿sí? Eso es lo que les quiero demostrar. Hay veces en que una enfermedad aparece como resultado de una simple alteración, que lo que causa es una alteración en todos los pasos de un proceso que terminan desencadenando síntomas y la aparición de una enfermedad, ¿sí? Como consecuencia de todo ese desbalance o desequilibrio causado por estas alteraciones. Bien, a nivel del intestino entonces, también van a tener que estudiar algunos transportadores que se van a encargar de movilizar, en este caso, los nutrientes en la zona intestinal. Miren bien el dibujo y quiero que me digan si hacia arriba, hacia abajo o hacia dónde está cada sector. Apical, lateral y basal. Ubíquense en una célula. Yo le voy a pintar de tres colores diferentes y ustedes me van a decir de qué color pinté cada segmento, ¿sí? Pinto esto de un color,
Acá lo pinto a esto de otro color. Y esto de otro color. A ver, ¿de qué color se pinté el sector apical, el sector lateral y el sector basal? El basal es el verde, ¿Sí? Porque el está más apical rojo. el El rojo. lateral en azul El lateral el azul. ¿Por qué, Mel? porque está al lado Porque está de mirando otras la células. célula vecina. ¿Y el rojo? La apical. Apical, bro. Y si ustedes se dan cuenta ahí, en la luz del órgano, que es el sector al cual mira el dominio apical, ahí están los nutrientes que se quieren absorber hacia el interior de la célula. Entonces, como los nutrientes vienen por acá, vienen por la luz, sabemos que este es el sector apical, este es el basal y estos son los sectores laterales. Bien, cuando los nutrientes, vamos a tomar de ejemplo a la glucosa, ¿sí? Considerando nuestro principal nutriente, ¿sí? Que es la glucosa. Vamos a ver de qué manera la glucosa se traslada hacia el interior de la célula intestinal. Escúchenme una cosita que es algo general que ya habíamos visto, ¿sí? Cuando les presenté el tema transporte. Mi pregunta es la siguiente. ¿La glucosa predominaba en el exterior o en el interior celular? Por lo general. En el exterior. En el exterior. Siempre piénsenlo con lógica. Tiene que estar principalmente en el exterior, más concentrada que en el interior de la célula, porque si no la glucosa no va a querer ingresar. Las leyes de concentraciones mueven de manera espontánea. Escuchen lo que estoy diciendo. Las leyes de concentraciones mueven de manera espontánea aquellas sustancias desde donde haya más a donde hay menos. Eso era un proceso espontáneo, que vaya de más a menos. Entonces, es fundamental tener presente que en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, ya van a ver por qué les digo en la mayoría, la glucosa predomina fundamentalmente fuera de la célula, ¿sí? La glucosa predomina fundamentalmente fuera de la célula, como lo ven acá. Las concentraciones de glucosa en el interior celular son generalmente más bajas de lo que hay afuera. De esta manera, fácilmente razonado, nos podemos dar cuenta de que esto es necesario que ocurra de esta manera para que la glucosa quiera ingresar al interior celular. ¿Sí? Es fundamental que haya más glucosa fuera de las células que dentro para que la glucosa quiera entrar espontáneamente a nuestras células, ¿sí? Para utilizarse como fuente de energía. A ver, la célula es bastante inteligente y nos engaña bastante también acerca de lo que es verdaderamente las concentraciones de glucosa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo transformo algo en otra cosa, en otro componente diferente, voy a tener ese nuevo componente, no el que era previamente. Si yo transformo al limón en jugo, ya no tengo limones, tengo jugo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la glucosa cuando entra desde el exterior, donde hay altas concentraciones, ingresa al interior, donde las concentraciones son más bien más bajas, ¿sí? La glucosa que entra al interior de la célula, existe un cierto riesgo de que se pueda escapar en algún momento de la célula nuevamente, porque la membrana es permeable con ayuda de proteínas al paso de la glucosa. La glucosa es permeable a través de la membrana plasmática con ayuda de proteínas. Entonces,
Si esta glucosa en algún momento, por alguna razón, va a querer volver a salir, para evitar que eso pase, la célula dice, no, no me voy a quedar con glucosa. Voy a transformarla en otro componente. Entonces, cuando la glucosa ingresa al interior de la célula, esto es chisme, la facultad no le va a comentar tanto, pero lo que le estoy comentando es que como para que la célula diga, che, ahí tenés glucosa, la célula dice, no, no, acá no hay glucosa, pero ¿por qué lo hace de esa manera? ¿Por qué la célula dice, no, no, acá está baja la concentración de glucosa? La célula se hace la pobrecita diciendo que hay baja concentración de glucosa para que la sangre le siga pasando siempre que pueda, ¿sí? Pero para eso es importante que la célula transforme a esa glucosa en otro compuesto. Es como que lo disfrazara de otro compuesto para decir, no, acá hay poca glucosa, así que pasame por favor si vos tenés sangre. Transforma la glucosa en otro componente. La transforma en glucosa 6-fosfato. Suena parecido a la señal manosa 6-fosfato. En este caso, la glucosa, ¿sí? Una vez que ingresa al citoplasma, no permanece en forma de glucosa, sino que es transformada en glucosa 6-fosfato. Entonces, de esa manera, si yo transformo a la glucosa en glucosa 6-fosfato, es como que la glucosa que entró previamente ya no está más. Y entonces, de esa manera, siempre se mantiene, entre comillas, baja la concentración de glucosa en el interior de la célula. ¿Se entiende a lo que voy? Disfraza a la glucosa de otro compuesto para decir, no, acá yo tengo baja cantidad de glucosa. ¿Sí? No solamente que de esa manera disfraza que no hay glucosa, sino que además, al transformarla en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula. Entonces, de esa manera se asegura de retener y evitar la pérdida de esa glucosa desde el interior celular. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, Sí. Sí, ¿Todos me siguen bien? sí, sí. sí, Bien. Escúchenme otra cosita. Esto es lo que ocurre por lo general, en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, lo que uno esperaría es que haya más cantidad de glucosa fuera de la célula que dentro, para que justamente la glucosa pueda ser llevada hacia el interior celular y de esa manera ser utilizada como fuente de energía. Pero siempre hay excepciones a la regla. Siempre hay excepciones a la regla. ¿Por qué tiene como un asterisquito acá la glucosa? Porque esto es lo que generalmente vemos, que la concentración de glucosa es más elevada en el exterior celular, en la matriz extracelular, en comparación a lo que hay de glucosa en el interior celular, en el citoplasma. Eso es lo que generalmente vemos. Mayores cantidades de glucosa fuera en comparación a lo que hay dentro de la célula. En este ejemplo de la célula intestinal que estábamos comentando recién, la situación va a estar completamente al revés. La glucosa en la célula intestinal, en el epitelio intestinal, la glucosa en el epitelio intestinal, miren esto, acá está la luz intestinal, lo naranja, esto sería en el interior del epitelio justamente, y en la parte de abajo estaría en el líquido extracelular, les dice acá, que es la parte que se mete al vaso sanguíneo. Atentos. Si comparamos en los tres lugares la concentración de glucosa, en el interior de la célula intestinal, en la luz intestinal y en el vaso sanguíneo, la concentración de glucosa está principalmente elevada en este caso.
La concentración de glucosa está principalmente elevada, en este caso, dentro de la célula. ¿Ven? Acá hay una excepción. En el epitelio intestinal, la concentración de glucosa va a ser superior a lo que haya en la luz y a lo que haya en la sangre. Entonces, atentos, por favor. ¿Dónde hay mayor concentración de glucosa de estos tres espacios? En el centro. Claro, pero ¿en la luz, en el interior de la célula o en el vaso sanguíneo? En el interior de la célula. En el interior de la célula. O sea que si yo tuviera que representarlo en concentraciones, acá la concentración de glucosa en la luz es baja, en comparación siempre a lo que hay dentro de la célula. En el interior de la célula la concentración de glucosa es alta. Y en el vaso sanguíneo la concentración de glucosa vuelve a ser baja. El vaso sanguíneo, igual que la célula, se trata de hacer el pobrecito, acá tengo poca glucosa, para que justamente la célula le mande un poco de eso, de lo que ella tiene. Entonces mi pregunta es la siguiente, escuchen bien, ¿eh? Acá les muestra los tres lugares y sus concentraciones de glucosa. En la luz intestinal la concentración de glucosa está reducida. Es lo mismo que le puse acá. En el interior de la célula intestinal la concentración de glucosa está, ¿qué cosa? Elevada. Elevada. Y en el vaso sanguíneo la concentración de glucosa vuelve a estar, ¿qué cosa? Reducida. Reducida, baja. O sea que, ¿desde dónde a dónde yo se supone que tengo que tratar de llevar hasta la glucosa? Vamos a pensarlo. ¿De dónde a dónde teníamos que llevarlo? ¿Eh? ¿Dónde viene la glucosa con los alimentos? ¿En qué, cuál de estos tres espacios? Desde el vaso sanguíneo hacia el centro de la célula. ¿En el intestino haces eso? O sea, en la parte de la luz hacia adentro de la célula. Ahí está. Entonces, cuando vos llevas los nutrientes con la comida hasta la luz del intestino, ahí llegan los nutrientes y desde ahí tienen que absorberse por la célula intestinal y desde la célula intestinal después a dónde tiene que pasar. Para los vasos sanguíneos. Para los vasos sanguíneos. Recién me dijeron desde los vasos sanguíneos hacia la célula. Eso es cuando los vasos sanguíneos están distribuyendo los nutrientes por todo el cuerpo. Pero en este nivel, que es donde se están absorbiendo los nutrientes, el sentido es inverso. Vos comés, ¿no? Vos comés el alimento, cae por la luz de todos tus órganos hasta que llega al intestino delgado. Cuando está en la luz del intestino delgado, tus nutrientes van a ser Se van a absorbidos dispersar ¿por quién? ¿Por por quién las se van a células. absorber? Por las células del epitelio intestinal. Cuando las células del epitelio intestinal absorben los nutrientes, después ¿a dónde tienen que pasarlo? A los vasos sanguíneos. A los vasos sanguíneos. Y ahí recién los vasos sanguíneos empiezan a distribuirlo por todas las células del cuerpo. Pero acá estamos viendo absorción de nutrientes desde la luz del intestino hacia la célula y desde la célula después hacia el vaso sanguíneo. O sea que, ¿cuál es la dirección que tenemos que llevar, que tenemos que seguir para la absorción de nutrientes? Desde la luz a la célula intestinal directamente, desde la luz hacia el vaso sanguíneo pasando por la célula, desde el vaso sanguíneo hacia la luz pasando por la célula o desde el vaso sanguíneo hacia la luz intestinal directamente. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir acá para la absorción de nutrientes? Desde la luz intestinal hacia el epitelio intestinal, hacia adentro de la célula sería. ¿Solamente ahí? ¿Y ahí está? Y de ahí que pase a la sangre. Y de ahí tiene que pasar a la sangre. Eso es el camino que tiene que seguir el nutriente en la absorción intestinal. O sea que
En síntesis, me están diciendo que tiene que ir desde la luz del intestino, presten atención a todo lo que muestro. Tenemos que ir desde la luz del intestino hasta el vaso sanguíneo, pasando en el medio por ¿quién? ¿Quién está como intermediario acá? El epitelio. El epitelio. Intestinal. Pregunto, cuando existía un transporte que ingresaba por un lado y salía por el otro, si era de alta masa lo llamábamos transitosis. Pero en este caso, como el transporte es de baja masa, se lo llama transporte transcelular de glucosa. Transporte transcelular de glucosa. Transitosis es para un elemento de alta masa. Estos no son de alta masa. Esto es un transporte transcelular. ¿Sí? Tenemos que estudiar cómo la glucosa atraviesa la célula desde la luz hasta que llega al vaso sanguíneo, pasando como elemento intermedio a la célula epitelial del intestino. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, Cris. Entonces, en un primer momento, transportamos a la glucosa ¿desde dónde a dónde? Desde la luz intestinal pasa al epitelio Al intestinal interior del epitelio y intestinal. va, Y ajá, después y de que vaya al epitelio, hacia los vasos sanguíneos, se va hacia la los sangre. vasos sanguíneos. O sea que hay dos pasos en el traslado de la glucosa, ¿o no? Un primer paso que lleva la glucosa desde la luz intestinal hacia el interior de la célula y un segundo paso que lleva la glucosa desde el interior de la célula Hacia los vasos sanguíneos. hacia los vasos sanguíneos. Perfecto. Consideren las concentraciones de glucosa en cada espacio. Mi pregunta es, si la concentración de glucosa en la luz del intestino es reducida en comparación a la concentración de glucosa en el interior de la célula. Si yo quiero mover a la glucosa, escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Miren lo que yo estoy marcando. Concentración de glucosa en la luz intestinal, reducida. Concentración de glucosa en el interior del epitelio, elevada. Si yo tengo que llevar desde la luz del intestino al interior del epitelio, desde una zona de baja concentración de glucosa a una de alta concentración de glucosa, el transporte se ejecuta a favor de gradiente o en contra gradiente. En contra. En contra. En contra, de manera activa. Este pasaje entonces desde la luz intestinal hacia el epitelio es en contragradiente para la glucosa. Para la glucosa estamos hablando, ¿eh? Porque estos son las representaciones de los niveles de glucosa en cada espacio. En la luz del intestino, en el interior de la célula y en el vaso sanguíneo. Bien, entonces, cuando pasa la glucosa desde la luz del intestino hacia el interior del epitelio, lo hace en contragradiente. ¿De forma espontánea o no espontánea lo que es en contragradiente? No espontáneo. No espontáneo. No espontáneo. ¿Sí? Y acá la energía involucrada, porque cuando es un proceso no espontáneo gasta energía, pero la energía podía provenir de un gradiente o de la hidrólisis de ATP. En este caso se utiliza la energía de un gradiente. Ya lo vamos a estudiar en transporte, pero quiero que analicen esto. Conclusión, y esto es lo que me interesa. Si quiero transportar glucosa desde la luz del intestino hacia el interior del epitelio intestinal, el transporte que va a realizar la glucosa por sus características, moviéndose de un espacio de baja concentración a uno de alta concentración. El pasaje de glucosa desde la luz del intestino hacia el interior de la célula intestinal, del epitelio intestinal, ¿es transporte activo o pasivo? Activo. Es un transporte activo. Por eso acá está la A. ¿Sí? El pasaje de glucosa desde la luz intestinal al interior del epitelio es un transporte activo.
Importante eso, ¿eh? Se ha preguntado. El ingreso de glucosa al interior del epitelio intestinal se realiza mediante un transporte activo. Verdadero. La glucosa, considerando esto, ¿la glucosa realmente quiere entrar? Chicos, No, profe. no quiere entrar, porque está yendo de donde hay menos a donde hay más. Eso es un proceso no espontáneo. La glucosa no va a querer ir hacia donde hay más. Siempre les digo, si vos entras a una fiesta, vamos a suponer alguna de las chicas que por ahí son muy cuidadosas con su ropa para salida y demás. Si vos estás llegando a la fiesta, alguna de las chicas está llegando a la fiesta y ve que ahí nomás cerquita de la entrada ve a 8 chicas vestidas completamente igual a ustedes. ¿Les da ganas de entrar? No. No. Bueno, si la glucosa está baja fuera de la célula en la luz intestinal y sabe que adentro hay muchas igual a ella, la glucosa, por eso tiene la carita triste acá, la glucosa realmente, si vos me preguntás, ¿la glucosa tendría ganas de entrar a la célula intestinal? Y la verdad que no. La célula está en bajas concentraciones en la luz y sabe que adentro, cada uno de estos puntitos son glucosas, sabe que adentro hay muchos de ellas. Entonces la glucosa realmente no tiene tantas ganas de ingresar a la célula intestinal. De hecho, lo hace de forma no espontánea, sin ganas, ¿sí? En contraradiente, en contra de su propia voluntad, digamos, la glucosa está ingresando al interior de la célula intestinal. ¿Sí? Pero ahora, chicos, ahora que metimos la glucosa hacia el interior de la célula epitelial, cuando está dentro de la célula epitelial y tiene que pasar a la sangre, nuestro segundo paso va desde una zona de alta concentración a una de Baja concentración. baja concentración. Y cuando un transporte se ejecuta de más a menos, ¿es un transporte activo o pasivo? Pasivo. Es un Sí. transporte pasivo. O sea que, ojo acá, cuando la célula tiene que pasar desde la luz intestinal al interior del epitelio, lo hace de manera activa. Pero cuando la célula tiene que pasar desde el interior del epitelio hacia la sangre, lo hace de manera pasiva. Eso es pregunta de examen, ¿eh? Entonces, preguntado de otra forma. El ingreso de glucosa al interior de la célula epitelial se realiza mediante un transporte activo, mientras que su salida es mediante un transporte pasivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Sí? La salida de glucosa del interior de la célula epitelial del intestino hacia la sangre es realizada por la misma fuerza del gradiente de la glucosa que la impulsa a ir en dirección al vaso. Falso, ¿Por qué? porque no necesita Verdadero. energía. ¿Cómo? Porque no necesita energía. Claro, pero el gradiente también es una propia energía. El gradiente Verdadero, es profe. la concentración de la sustancia. El gradiente. A ver, Gaby, lo que vos decís tenés razón, ¿eh? Porque esto de cuándo es con energía y cuándo es sin energía, y la verdad que es medio complicadito.
Se dice en general cuando se explica que el transporte pasivo se realiza sin gasto de energía y que el transporte activo se realiza con gasto de energía, que puede ser de un gradiente o que puede ser de la ruptura de ATP. Pero considerando esa teoría, el transporte pasivo también utilizaría una energía de gradiente. No se los dan de esa manera, Gaby, ¿sí? No se los dan de esa manera. ¿Vos considerás que el transporte pasivo no gasta energía? Pero en un gradiente hay una energía involucrada, una energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. Los transportes pasivos se van a realizar por energía cinética, que impulsan a una sustancia a ir desde donde hay más a donde hay menos. Que no te confunda en ese caso, porque te entiendo la confusión de lo que me dijiste, y tiene lógica, pero considéralo como, en ese caso, como algo verdadero, ¿sí? La energía cinética o energía del movimiento solamente es la que va a impulsar a la glucosa en ese caso a salir de la célula, ¿sí? La salida de glucosa del interior celular al vaso sanguíneo se realiza mediante un transporte inducido por la propia energía del gradiente de la glucosa. Sí, o sea, adentro hay más de la célula, en el vaso sanguíneo hay menos, entonces el propio gradiente de la glucosa lleva a que la glucosa se mueva hacia el vaso sanguíneo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Todos me siguen? Sí, gracias, profe. Sí. Bien, de nada. Esto se suele preguntar, chicos, ¿eh? Por lo que ustedes ven acá, complementando con lo de las especializaciones de membrana, sector apical, sector lateral, sector basal. Escúchenme bien. El transporte de glucosa en el sector apical de la célula intestinal, ¿es activo o pasivo? Activo. 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 El transporte de glucosa por el sector vasolateral, ¿es activo o pasivo? Pasivo. 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 ¿El ingreso a la célula o la salida desde la célula es activa? El ingreso a la célula. El ingreso a la célula es transporte activo. La salida de la glucosa desde la célula al vaso sanguíneo es pasiva. Ese Todas es, todas sí. estas formas se pueden preguntar, ¿eh? ¿Cómo? No, nada. Bien. ¿Qué tienen que acordarse para saber bien fácil? Porque la verdad que esto es, dicen, uy, ¿cómo me voy a acordar de todo esto? Y nada, no tenés que hacer absolutamente nada. Si vos sabés qué es transporte pasivo y activo, cuáles son las características básicas de un transporte pasivo y activo, cuál se mueve a favor de gradiente, cuál en contra, cuál utiliza energía, cuál no utiliza energía, ¿sí? ¿Cuál es gradiente arriba, cuál es gradiente abajo? Si vos sabés esas características básicas del transporte, vos simplemente te acordás lo siguiente. Te ponés a pensar, ¿cómo era la concentración de glucosa en la luz? Que era baja. ¿Cómo era la concentración de glucosa en el interior de la célula? Que era alta. ¿Y cómo era la concentración en el vaso sanguíneo? Que vuelve a ser baja. Entonces, si vos vas de una zona baja a una zona alta de concentración, Va a ser activo. va a ser activo. Y si vos te vas de una zona alta a una zona baja de concentración, va a ser Pasivo. pasivo. Entonces, por eso la explicación de toda la parte básica del transporte. Si ustedes, como les dije cuando les expliqué eso, si ustedes no saben dónde predomina la sustancia, si está más afuera o adentro, si no saben las características de un transporte pasivo o activo, yo no puedo avanzar absolutamente de ninguna forma en el tema transporte. Por eso me centré en la generalidad celular de hacerle hincapié en esas cosas. Porque si ahora ustedes me pueden decir si es pasivo o activo, es porque previamente aprendieron esas características y la aplicaron de forma correcta. Si yo me aprendo esto de memoria, está todo bien, pero el día del examen me pongo nervioso, no razono y tengo muchas chances de errarle. ¿Sí? En cambio, si yo me acuerdo de esto, prácticamente yo sé lo que es un transporte pasivo y activo, sé que en la luz hay menos concentración que adentro de la célula y que a su vez también hay baja concentración en el vaso sanguíneo. Si la célula quiere entrar desde una zona de baja concentración a una de alta concentración, va a tener que ingresar de forma totalmente sin ganas, en contragradiente. Y si va para después salir desde la célula hacia la sangre,
ya se va a ver impulsada por el propio gradiente, yendo de más a menos, por un transporte pasivo. ¿Todos me siguen en lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a complicarla más. Vamos a complicarla un poquitito más. ¿Por qué sector o dominio ingresa la célula al interior de la célula epitelial? Apical. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque por la luz del órgano. Ajá, Porque el dominio está orientado a la luz del órgano. ajá. ¿Y los nutrientes? También. Los nutrientes viajan por la luz. Entonces no te queda otra que absorber por la parte apical, ¿o no? Sí. Si vos querés Sí. meter al interior de la célula, tenés que absorberlo por la parte apical, que es el sector que mira hacia la luz. Entonces vos querés, a vos lo que te interesa es esto. Esa es la verdad de la cuestión acá. ¿Sí? A vos lo que te interesa es transportar esta glucosa. Vos querés ingresar a la glucosa al interior de la célula, se transporta por una proteína, porque ella es una molécula de bastante tamaño, no tiene carga eléctrica, pero es hidrofílica. Entonces, con tamaño grande e hidrofílica, por más que no tenga carga, tiene dos características desfavorecedoras de un transporte por difusión simple, por lo cual la glucosa no se puede trasladar directamente entre los fosfolípidos y va a tener que utilizar ¿qué cosa para poder ingresar? Una proteína. Una Una proteína. Una proteína. proteína. O sea que va a utilizar una proteína para poder trasladarse. Los transportes pasivos podían ser con o sin proteína, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso. No, escuchen, no aplicado a la glucosa en general, ¿eh? Los transportes a través de la membrana pueden realizarse sin Verdadero. proteína y con proteína. Verdadero. Transportes pasivos, Verdadero. es verdadero. La difusión simple se realiza sin proteína y la difusión facilitada con proteína. ¿Sí o no? Sí. ¿Y los transportes activos? Sin proteína. ¿Eh? Mientras que los Con transportes pasivos pueden o no utilizar proteínas para realizarse, los transportes activos siempre ocupan proteína. Siempre. Importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Siempre ocupan proteína. ¿Ah? ¿Cómo que me tengo que retirar? Pero la miércoles, ¿por qué se van? Me tengo que ir a acompañar a mi abuela, profe, hasta hacerse un estudio. Por eso. Está bien. En ese caso, sí. Saludo a la abuela. Dale, profe, nuevo. Cuídate. Bien. Escuchen bien, ¿eh? Un transporte pasivo puede o no requerir de la ayuda de una proteína. Difusión simple, sin proteína. Difusión facilitada con proteína. Un transporte activo siempre requiere la presencia de una proteína. No se van a poder realizar transporte activo si no tenés proteínas que los realicen. Ojo con ese dato. ¿Sí? Ojo con ese dato. Porque esa es otra diferencia entre el transporte pasivo y el activo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Chris. Sí. Bien. A vos te interesa la glucosa. Esa es la verdad. Tu nutriente acá para obtener energía es la glucosa. O sea que cuando vos querés meter la glucosa desde la luz intestinal, ¿sí? Cuando vos querés meter la glucosa desde la luz intestinal,
hacia el interior de la célula, lo tenés que realizar mediante, estaría moviéndose de menos a más o de más a menos. De menos a De más. menos a más. De menos a una zona de más concentración. Perfecto. Y cuando se mueve de menos a más, es un transporte Activo. 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 Vamos bien hasta ahí. Entonces acá para ingresar la glucosa ingresa por transporte activo. ¿Sí? Sí. Cuando un transporte era activo, la energía utilizada en el proceso, podía ser la energía de un gradiente o la energía proveniente de la ruptura de una molécula energética de ATP. Yo podía obtener energía de estas dos cosas, de la energía de un gradiente o la energía de la ruptura del ATP. ¿Qué pasa en particular con la glucosa en este caso? ¿Ustedes ven que dice ATP por acá? ¿Que se está gastando ATP? ¿Hay No, alguna no, energía profe. rompiéndose por No. ahí? No hay nada. Se usa la energía del gradiente del sodio. Claro, en este caso, como si yo no utilizo ATP, si esto no utilizo, voy a utilizar la energía de un gradiente, en este caso. ¿La glucosa tiene ganas de entrar a la célula? ¿Qué piensan ustedes? No, No. porque La hay menor glucosa, concentración. la glucosa no quiere ir porque sabe que adentro hay otras vestidas igual que ella. Y hay mucha gente vestida igual que ella. Entonces ella no quiere entrar, no tiene ganas de entrar. Si es por su concentración, no quiere entrar. Porque adentro ya hay muchas. Pero adivinen qué. Hay alguien que la empuja a entrar. Y ese alguien que la empuja a entrar es el sodio. El sodio, cuando la glucosa dice, no, yo no quiero entrar porque adentro hay mucha vestida igual que yo, el sodio le agarra de la oreja a la glucosa y le dice, yo no me voy a perder la fiesta porque vos tengas cosas que adentro estén vestidas igual que vos. Así que vamos para adentro. El sodio arrastra a la glucosa a ingresar al interior celular, a pesar de que no quiere hacerlo. Para poder hacer ese traslado en simultáneo, van a aparecer algunos transportadores que después los vamos a conocer, los vamos a volver a repetir en el tema transporte, ¿sí? Que es lo que se llama Symport sodio-glucosa. El Symport sodio-glucosa mueve 2 sodios cada una glucosa. Hay una relación 2-1. Si a vos te ponen primero el sodio, barrita, glucosa, y te ponen 2 puntos, 1, siempre miren el primero que nombraron con el primer número y el segundo que se nombró con el segundo número. 2 sodios por cada glucosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Acorde al orden que se colocan los nombres de las sustancias, el número correspondiente a esa sustancia también en el mismo orden. O sea que si yo le pongo sodio glucosa 2,1, sodio glucosa 2,1, ¿qué quiero decir? Que se transportan 2 sodios por glucosa. Por cada glucosa. Exacto. Entonces si yo te pongo sodio glucosa 1,2, Ahí se transportaría un sodio y 2 glucosas. ahí sería al revés, claro. Pero lo normal es que por cada 2 sodios haya un transporte de una glucosa. Ojo con eso es importante que se acuerden. El Symport sodio-glucosa moviliza 2 sodios por cada una glucosa. O sea que si a mí en el examen me ponen sodio, glucosa, 1, 2, ¿es verdadero o es falso? Falso. Es falso, porque el transportador mueve 2 sodios por cada glucosa. ¿Vamos hasta acá?
¿Todos entendieron esto? Sí. 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 Bien. Bien, bien, bien. La concentración de sodio, ¿cómo es fuera de la célula? Alta. Alta. Entonces, como la concentración del sodio es alta, es como que la glucosa fuera una persona que se sienta en una corriente de agua bastante potente. ¿Qué esperas que te pase si te sentás en una corriente de agua bastante potente? Que te Que te lleve. arrastre. Te arrastra y te lleva a las miércoles, ¿sí? Te lleva. Si el flujo de agua donde vos te sentás es bastante fuerte y seguramente va a estar ejecutando una fuerza que te va a tratar de ir empujando hasta que vos te dejes fluir con el agua. Imagínate que te sientes en una catarata, en una piedra, y de repente empieza a venir más fuerte el agua, te empuja y te tira la miércoles. La glucosa sería esa persona, esa personita que estaría como sentada en un flujo de agua, que el agua sería el sodio en este caso, y el mismo movimiento del gradiente del sodio, el gradiente del sodio lo impulsa a entrar o a salir al sodio, A entrar. a entrar a la célula. O sea que por gradiente el sodio, como tiene mayor concentración en la luz, en comparación a lo que hay dentro de la célula, el sodio sí va a querer entrar. La carita de la glucosa es cara triste porque no quiere entrar, pero el sodio está así, está queriendo entrar con todo. ¿Sí? El sodio sí está impulsado por su gradiente. Entonces, ¿qué hace? Como la fuerza del sodio es positiva en cuanto a querer ingresar, el sodio con su gradiente, arrastra a la glucosa que no quiere entrar. De esta manera ingresan dos sodios y entra Una sola ¿quién? glucosa. Una sola glucosa. Bien, logramos la parte más difícil, que era tratar de convencer a la glucosa de entrar a pesar de que no quería hacerlo. ¿A quién necesitamos para que eso ocurra? Al sodio. Al Al sodio. sodio. Si el sodio no estaba ahí y no le decía, no, glucosa, ¿sabe qué? Yo no me voy a perder la fiesta porque vos no quiera que estén vestida igual que vos. Así que vamos. Si el sodio no la llevaba a la glucosa a que ingrese, probablemente la glucosa se hubiera quedado afuera. Conclusión. ¿Es necesaria la presencia del sodio para poder absorberse la glucosa desde la luz del intestino hacia el interior del epitelio? Importantísimo. Sí. Recontra importante. Por eso a veces dicen, uy, está desnutrido. Bueno, vamos a ponerle glucosa y le da de comer cosas dulces y demás. Siempre tiene que ser en colaboración con algo que tenga sodio, porque el traslado de tu glucosa en tu intestino no se va a poder realizar de manera independiente. El traslado de glucosa se hace en asociación con sodio, porque hay un symport sodio-glucosa que mueve a ambas sustancias. Y adivinen qué, el symport, después ustedes lo van a ver, en la clasificación de los transportes, aparece en nuestro cuadro de transporte como lo que es un transporte activo, secundario o transportes acoplados. Symport y antiport aparecen como parte del transporte activo, transportes acoplados, symport y antiport. Y acá está el ejemplo de symport, el de sodio-glucosa. Ya saben dónde trabaja. Trabaja en la parte apical de la célula intestinal. ¿Sí? Trabaja en la parte apical de la célula intestinal. Entonces, atentos acá. Metimos a la glucosa que no tenía ganas de entrar a la fiesta. ¿Quién la impulsó? El sodio. La fiesta era de a dos, me refiero a dos personas, no, dos personas no, dos elementos, sodio y glucosa. Sabemos que son dos sodio y que es una glucosa, pero imagínense que tenían que entrar los dos tipos de sustancias
para que el transporte se ejecute. Chicos, si está el sodio solo y la glucosa no vino todavía, el transporte no se realiza. Se llaman transportes acoplados porque para poder realizarse es importante que estén ambos tipos de sustancias. No es que viene el sodio y dice, bueno, yo ingreso nomás a la célula y que después te dejo el personal de la glucosa y cuando ella viene que entre. Eso no puede pasar. O entra juntos o no entra ninguno. ¿Está? Tampoco puede venir la glucosa y que no esté el sodio. Tienen que estar sí o sí los dos componentes para que el traslado se ejecute eficazmente. Si la proteína, porque esta es una permeasa sin port, y si es una permeasa, ¿se une a la sustancia a transportar o no? Las Sí, permeasas para tenían poder que unir hacer a la el sustancia a cambio transportar. conformacional. Claro, tienen que hacer un cambio conformacional y para eso se tienen que unir a la sustancia. Está la permeasa así, viene el sodio, ¿no? Vamos a suponer que vienen los dos sodios y se posan sobre la proteína. ¿Ya se puede realizar el transporte? ¿Se puede realizar el transporte? Si se posaron los dos sodios. No. No, ¿Qué no? falta la glucosa. Falta la glucosa. Entonces el sodio se sienta en la proteína, queda esperando que venga la glucosa y cuando venga la glucosa y se le una a la proteína, ahí recién se realiza el cambio conformacional para llevarlos a los dos hacia el otro lado. No se puede hacer sin la presencia del otro. Pero les comento algo. Si bien el transporte no se puede ejecutar cuando una sola sustancia se unió, ejemplo el sodio, ¿sí? Cuando el sodio se le una a la proteína, ¿saben qué va a hacer? El transportador va a aumentar la afinidad por la otra molécula. O sea que si anda alguna glucosa por ahí circulando, el transportador va como a atraerla como un imán a la glucosa. La unión de las dos sustancias necesitamos para que el traslado se ejecute. Pero si por alguna razón solamente una de las dos sustancias se unió a la proteína, la unión a una de las sustancias aumenta la afinidad del transportador por la otra sustancia. O sea que ya el sodio al estar presente ahí solito, por más que la glucosa no esté, ya funciona como una especie de, imagínense que hace que la proteína fuera como un imán más fuerte para atraer a la glucosa a que venga y que también se le una. ¿Me están siguiendo en lo que digo? Sí. ¿Todos me siguen bien en esto? Ya cierro, pero quiero concluir esta partecita por lo menos y continúo de última en la clase siguiente. ¿Me van siguiendo con esto hasta acá? Sí. Sí, Cris. Bien. Profe. Esto es re importante, pero para siempre es importante encima, pues no es fácil entender todos estos procesos, ¿sí? Eso de que entra en contra, ¿cómo que entra en contra y que no tiene ganas, pero y el otro le arrastra y cómo es eso? O sea, todas esas cositas son detalles importantes. Entonces, en la parte apical de la célula intestinal, ¿qué transportador es importante que esté presente? Sin por sodio glucosa. Sin por sodio glucosa. ¿Cuánto mueve en cantidades de cada sustancia? 2 de sodio y Dos 1 de Sodio, glucosa. una glucosa. Dos sodios y una glucosa. ¿Cuál se mueve a favor y cuál se mueve en contra? En contra la glucosa y a favor el sodio. En contra de la glucosa, a favor el sodio. Quiero que entiendan esto. ¿Quién arrastra a quién? El sodio a la glucosa. El sodio a la glucosa. Otra forma que podría decirlo, podríamos decir que en un transporte acoplado, la sustancia que está a favor de gradiente impulsa el traslado de la sustancia que está en contra gradiente. Sí. 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 Es como que le diga, en una cascada, el agua empuja a la que no quiere caerse. El agua sería el sodio, que arrastra a la glucosa, que sería la persona que está sentadita en una piedra. El gradiente del sodio
impulsa el traslado de una molécula que está en contra de su gradiente. O sea, ayuda a que se traslade una molécula que de forma espontánea no se trasladaría sola. ¿Se entiende que la glucosa, si tiene que entrar sola, no entra? ¿Me Sí. siguen en lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Y como hay un transporte acoplado, siempre va a haber una de las dos sustancias que impulsa que la otra se traslade. Y como les dije a uno de los grupos, si yo tengo un camión y tengo un acoplado, ¿quién es el que realmente mueve a quién? El camión. acoplado. El camión arrastra al acoplado. ¿Quién sería el camión en esta situación y quién sería el acoplado? El El camión sería el sodio sodio y el sería acoplado la glucosa. El sodio sería el camión y el acoplado sería la glucosa. Perfecto. Entonces, ¿por qué se le llama al Simport sodio-glucosa transporte acoplado? Porque acopla el traslado de una sustancia que se mueve a favor de su gradiente, ¿sí? Acopla el traslado de una sustancia que se mueve a favor de su gradiente, ¿sí? Lo acopla al traslado de otra sustancia que se mueve en contra de su gradiente. ¿Me están siguiendo? Y Los van en la misma detalles. dirección también. ¿Cómo? Van en la Eso, misma dirección. eso. Si es sin port, igual eso lo vamos a ver después, pero en un sin port, si una sustancia está entrando, la otra también tiene que entrar. O si una sustancia está saliendo de la célula, la otra también tiene que salir. En un antiport, que es la otra forma de transporte acoplado, ¿sí? La otra forma de transporte acoplado es el antiport, y en el antiport pasa esto, una sustancia estaría ingresando a la célula y otra estaría saliendo de la célula. Acá es como, siempre le digo que el Simport es como una fiesta de personal 2, o sea, una fiesta en pareja, y que vos decís, quiero entrar solo. No, no puedo entrar. ¿Pero por qué? Porque es una fiesta en pareja. O sea, que espera a tu pareja y cuando viene, recién entran los dos juntos. O sea, se mueven en la misma dirección las sustancias en el Simport. En el antiport, siempre le digo que es como cuando vos tenés la entrada al boliche, pero te vas a la puerta y te dicen, no, para un poquito, pues está recontra lleno, así que espera un ratito y cuando sale uno, vos entrás. ¿Sí? También tienen que estar las dos sustancias, ¿eh? En los acoplados siempre es fundamental que estén las dos sustancias, los dos tipos de sustancia a transportar. Primero que se llama acoplado porque hay por lo menos dos tipos de sustancia a transportar. Por lo menos dos. Dos tipos, ¿eh? No dije número de cantidades. Porque en el Simport sodio-glucosa hay dos sodios y hay una glucosa. O sea que si sumamos son tres elementos. Pero son dos componentes diferentes, sodio y glucosa. Si no están los dos, no se puede realizar el traslado. Sea antiport o sea simport, siempre se requieren de las dos sustancias a transportar. Pues se llama acoplado, o sea que alguien tiene que cargarse a la otra molécula para trasladarse. Y si vos y tu mochila, ¿quién es el camión y quién es el acoplado, digamos? ¿Quién es el que utiliza energía para el traslado y quién se ve arrastrada por esa energía? La mochila se ve arrastrada por la energía. La mochila se ve arrastrada por vos que te la pones y te la llevas. Bien. ¿Sí? Siempre hay alguien que provee la energía del proceso, que sería energía de gradiente en este caso, el gradiente del sodio. Por lo general es el sodio el que utiliza su gradiente para trasladar a la otra sustancia en contra de su gradiente. Entonces pregunto, ¿no? Acá se ve el simport que van en la misma dirección. Y en el antiport, una sustancia entra y la otra sale de la célula. Pero siempre tiene que ser en simultáneo prácticamente, ¿está? Y escúchenme un poquito. ¿Es importante que haya altas concentraciones de sodio en la luz del intestino?
para realizar el traslado de la glucosa? No, Sí, súper ¿Eh? importante. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener esa fuerza natural de ingresar al No va a tener epitelio. la fuerza impulsora del traslado de la sustancia. El gradiente del sodio es el que impulsa el traslado de la glucosa. Por eso es importante que la concentración de sodio en la luz sea alta, porque sin esta concentración elevada en comparación a lo que haya dentro, no habría fuerza que impulse el traslado. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, Cris. ¿Todos me siguen? Recién escuché que dijeron a alguien un no, pero ¿se entendió ahí? sí, es que había confundido la luz con el interior de la célula, por eso había dicho que sí. No pasa nada, Fer, pero se entendió bien, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Vos empujás con esta alta concentración de sodio, por eso es importante el gradiente. ¿Vieron que dijimos en un momento el sodio es el principal ion del medio extracelular? Es importante que el sodio esté elevado afuera. Si acá vamos a suponer que por alguna razón estuviera bajo el sodio, no voy a tener energía para arrastrar a la otra sustancia que sería la glucosa. Si no tengo sodio alto en la luz y la glucosa no se puede trasladar, si no se puede trasladar porque no hay gradiente de sodio que impulse el traslado, esto sigue su camino, sigue su camino, sigue su camino y se va por el inodoro. No aprovechar los nutrientes. A ese punto de importante es el sodio. ¿Sí? A ese punto de importante es el sodio. Sin el sodio, que es el que provee la energía del traslado, la glucosa no se puede trasladar. Por eso es importante que esté elevado el sodio en la concentración, en concentraciones en la luz del intestino. Si esto no está alto en el intestino, la concentración de sodio en la luz, la glucosa directamente no va a poder ingresar. Esa es la parte más complicada del traslado de glucosa, su ingreso, porque depende de otro para poder ingresar. ¿Me van siguiendo en todas las formas que voy explicando de lo mismo? Porque de cualquiera de ellas se le puede llegar a preguntar, ¿eh? De cualquiera de esas formas se puede llegar a decir un enunciado. Hay 1000 formas de hablar de este tema. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, Cris. Bien, bien. Bien. Una vez que la glucosa está dentro, listo, ya cumplí lo primero que tenía que cumplir. ¿Cuál era mi primer objetivo? Yo sé que tengo que trasladar a la glucosa. Yo tengo que trasladar a la glucosa desde la luz del intestino, primero hacia el interior de la célula, y después en un segundo paso, ¿sí? En un primer paso yo tengo que tratar de hacer este movimiento, desde la luz del intestino hacia el interior de la célula. Y luego yo sé que tengo que llevar a la glucosa desde la célula hacia el vaso sanguíneo, hacia la sangre. Esos son los dos procesos que yo tengo que hacer. Tengo que planificar todo cómo hacerlo, pero eso es lo que yo quiero lograr. Que primero la glucosa ingrese a la célula intestinal y ahora que está una vez dentro, se la lleve, cómo se la va a llevar a la sangre. Listo, yo cumplí el primer proceso. El proceso de entrada de la glucosa a la célula intestinal ya está logrado. Primer objetivo. Logrado. ¿Sí? ¿Qué se necesitó para poder hacerlo? Un Symport sodio-glucosa. Un transporte acoplado activo que utiliza la energía del gradiente de un ion, en este caso el sodio, para impulsar a una sustancia que no se quiere trasladar, que es la glucosa. El sodio moviéndose a favor, arrastrando, entre comillas, a movilizarse en contra a la otra sustancia que es la glucosa. ¿Qué proporciones de sustancias? 2 sodios por cada una glucosa. Cumplimos el primer objetivo, que es ingresar a la glucosa al interior de la célula. Una vez que la glucosa está dentro de la célula, ya cumplimos la parte más difícil del proceso. Pero ahora tenemos que llevar a la glucosa
hacia el vaso sanguíneo. ¿Esto ocurre de manera espontánea o no espontánea? Bueno, ¿Cómo, profe? Espontánea. el traslado de glucosa desde el interior de la célula. El traslado de glucosa desde el interior de la célula hacia la sangre. ¿Es un traslado espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. Es espontáneo, ¿por qué? Porque es a favor de gradiente. Porque es a favor de gradiente. Perfecto. ¿Pasivo o activo? Pasivo. 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 Se escucha todo cortado lo que me están diciendo, ¿no? Por las dudas, claro. Transporte activo ingresó a la célula gracias al SYMPORT. El SYMPORT realiza un transporte activo, utilizando el gradiente del sodio. Ahora que queremos mover a la glucosa hacia la sangre, ¿qué tipo de transporte se va a hacer? Pasivo. Pasivo. Entonces, ojo con eso. La glucosa entra por transporte activo, que es el SYMPORT, y sale de la célula intestinal hacia el vaso sanguíneo por transporte pasivo. ¿Y cómo se llama el transportador pasivo que utiliza la glucosa para trasladarse? GLUT2. Acuérdense que los transportes activos siempre se realizan con proteínas. ¿Quién realizó en este caso el transporte para ingresarlo hacia el interior de la célula intestinal? SYMPORT sodio-glucosa. Ahora, una vez dentro, la glucosa tiene que utilizar otra proteína para trasladarse hacia la sangre. Fíjense qué quilombo, es como que tenés que tomarte dos colectivos. ¿Sí? Uno para entrar a la célula y otro para salir de la célula. Entraste por el colectivo llamado SYMPORT sodio-glucosa y ahora salís por el colectivo que se llama GLUT2, transportador pasivo. La GLUT2 es del tipo permeasa también. Siempre que queremos trasladar glucosa va a utilizarse una permeasa, pero el SYMPORT sodio-glucosa es una permeasa activa, mientras que la GLUT2 es una permeasa ¿qué? ¿Permeasa qué? No me están prestando Pasivo. atención, ¿eh? No me están prestando atención. Pasiva. Ya están colgaditos ya, ¿eh? Permeasa activa SYMPORT, permeasa pasiva GLUT2. De esa manera llevamos a la glucosa a la sangre, ¿sí? Ahí ya no hubo ningún tipo de problema para trasladarla. Ahí la glucosa sí quería trasladarse o no. Acá no se quería mover desde la luz hacia el interior de la célula, pero ahora que quiere salir de la célula, ¿se mueve contenta o no? Sí. Sí. Sí, se mueve a favor de gradiente. Se quiere ir de la fiesta en donde estaban todas vestidas igual que ella. Se quiere ir a la miércoles. Entonces, ahí ya es a favor gradiente. Llega a la sangre, ella contenta, pero la sangre está enloquecida porque se está desequilibrando. Y tiene que empezar a disparar la señal de insulina para tratar de meter esa glucosa después al interior de las células del todo el cuerpo para darle energía. Todo una cuestión de equilibrios y desequilibrios constantes. Bien, cumplimos la segunda parte de nuestro objetivo. Nuestro primer objetivo fue ingresar a la glucosa al interior de la célula. Che, no sabemos cómo vamos a hacer para meter a la glucosa porque no hay forma, ¿eh? No quiere entrar. Y el sodio dice, no quiere entrar, déjame que yo me encargo. Y se la lleva a la glucosa y la mete de prepo al interior de la célula. ¿Viste que se pudo? Ahí está, ahí entró. La glucosa no quería entrar. El sodio la obligó. Una vez que ya está dentro, tenemos que cumplir el segundo paso, que es trasladar a la glucosa ahora desde el interior de la célula hacia el vaso sanguíneo.
Pero ahí ya no hay problema porque si bien igual se utiliza un transportador para trasladarla, la glucosa no se opone a salir de la célula. Al contrario, su propio gradiente dice, sí, vamos a salir. Sí, me voy a la sangre. Acá el gradiente sí le ayuda a la glucosa a entrar. Lo difícil fue meterla por la parte apical, pero ahora que tiene que salir por el sector vasolateral, lo hace sin ningún tipo de cara triste. Se mueve completamente a gusto, a favor de su gradiente. ¿Sí? Listo, cumplimos con lo que teníamos que cumplir. La glucosa llegó a destino, señor. ¿Y ahora qué hago? La sangre se tiene que encargar de distribuir toda esa glucosa por el cuerpo. Y hasta acá voy a llegar por hoy, pero se la voy a dejar picando para la siguiente clase. Nos preocupamos tanto por la glucosa, Esto es para una glucosa, pero imagínense que estos procesos se repitan una y otra vez. Esto también estaría implicando una gran movilización de sodios. Aparte, acuérdense que se mueven 2 sodios por cada glucosa. O sea que está todo bien con que la glucosa se traslade, porque desde el punto de vista nutritivo, lo que yo quiero es meter glucosa a la sangre. Pero no menospreciemos al sodio, porque con cada glucosa que nosotros estamos metiendo a la célula intestinal, se están metiendo 2 sodios al interior de la célula. Y si yo dejo en segundo plano al sodio y me encargo simplemente de trasladar a la glucosa, digo, no, a mí me importa la glucosa, el sodio que se arregle. No, no, porque por cada glucosa están metiendo 2 sodios. Si por alguna razón yo no me encargo de deshacer estos sodios del interior, si yo meto sodio, sigo metiendo sodio, lo metí ahí abajo de la alfombra nomás, no, déjale que él se acomode ahí, no importa, a mí me interesa la glucosa, no me importa el sodio. No, no. ¿Por qué? Porque si yo acumulo sodio, va a llegar un momento en que la concentración de sodio dentro de la célula va a ser elevado. Y si la concentración de sodio dentro de la célula se sobreeleva a tal nivel que supera a la concentración de sodio en la luz, la de la luz pasa a ser más baja que la del interior de la célula si yo acumulo sodio, ¿qué va a causar como consecuencia de todo esto? Que el traslado de glucosa por el Synport sodio-glucosa se interrumpa. Eso no puede pasar. A eso sumale, ¿se entendió lo que estoy diciendo? Sí, Bien. A eso sumale que el sodio atrae agua. Si vos empezás a acumular sodio, y no te deshaces de esas cargas positivas, cambias eléctricamente a la célula, cosa que la puede llevar a funcionar de forma que no sea adecuada, y además te entra agua. Qué feo. Además le entra agua a la célula, pues si no queda feo parece que le estoy diciendo a ustedes. Entonces, tenemos que hacer algo con esos sodios que se empiezan a meter con la glucosa. Yo hoy les comenté qué pasa con la glucosa en sí, pero no menospreciemos a lo del sodio. La clase que viene les voy a contar cómo nos deshacemos de esos sodios del interior de la célula, lo cual es necesario, porque primero, siempre hay que mantener las concentraciones de sodio más elevadas fuera de la célula que adentro, para que estos transportadores puedan seguir trabajando. ¿Sí? Y otra, el sodio es un gran atrayente de agua. Entonces, si yo empiezo a acumular sodio, no me importa el sodio, déjalo por ahí que se arregle. Eso va a empezar a atraer agua, va a inducir la ósmosis de esa célula por la acumulación de sodio. La célula se empieza a hinchar de agua y va a llegar a un punto en que termina explotando. ¿Sí? Entonces tenemos que deshacernos del sodio.
La clase siguiente vamos a hablar acerca de eso, de cómo regulamos los niveles de sodio, y ahí les voy a comentar la importancia tanto en estos transportes, en este transporte del intestino, como también es importante en el otro transporte que vimos, que era el transporte de la célula parietal del estómago para la formación del ácido, ¿sí? Les voy a comentar la importancia de la sonula occludens en todo esto, porque estábamos hablando de la sonula occludens. Entre las funciones de la sonula occludens, decíamos que hacía que cada proteína era un factor limitante en la movilidad de una proteína, porque hacía que una proteína se pueda mover solamente en su sector de la membrana correspondiente. Si estaba en la parte apical, solamente movete en la parte apical. Si estás en la parte vasolateral, solamente te dejo moverte en la parte vasolateral. Cuando terminemos de explicar lo del sodio y su regulación en la célula intestinal, les voy a comentar por qué es importante la sonula occludens en mantener en posición a todos estos transportadores. Y les voy a comentar con ejemplos para que vean de que si no existiera la sonula occludens, los transportes en estos sectores se desequilibrarían y hasta incluso podrían llevar a un mal funcionamiento celular, a un mal aprovechamiento energético y hasta incluso una desnutrición con deshidratación que terminaría causando no solamente posibilidades en la muerte de las células del intestino o del estómago, sino que también traería un déficit energético a nuestro cuerpo. ¿Sí? Así que bueno, eso lo vamos a continuar la clase siguiente y ahí sí nos quedaría por hablar de propiedades de la membrana, asimetría, autosellado, autoensamblado, permeabilidad, sobre todo, ¿sí? Y cerraríamos con membrana. Igual, hoy, si bien hablamos de membrana, ya avanzamos un poco más con transporte también, ¿sí? Que lo vamos a utilizar, lo vamos a estudiarlo con mejor, un repasito y detallado y ya ustedes estudiado todo esto para cuando lleguemos a la parte de transporte acoplados en el transporte activo. Corto el video.